Doña Elvira era la personificación de esas mujeres que pasan desapercibidas para el mundo, pero que sostienen familias enteras con una fortaleza que solo Dios conoce. Vivía en una humilde aldea, donde las casas de adobe tenían más grietas que comodidad, y afrontaba sus días entre el polvo de los caminos y el silencioso peso de la responsabilidad. Su hija, Mariana, llevaba semanas hospitalizada, recuperándose de una cirugía que la había dejado débil y ausente. Durante ese tiempo, toda la carga de la casa recayó sobre los hombros de la abuela, y ella no se quejaba. Se levantaba temprano, antes incluso de que saliera el sol, preparaba café con lo poco que tenía, peinaba a sus nietos, los vestía con dignidad y luego se ponía a coser. Remendaba, bordaba, hacía pequeños arreglos, cualquier cosa que alguien en la aldea necesitara, la hacía con paciencia. Por la tarde, lavaba la ropa de los demás, restregando cada prenda como si también lavara las penas que escondía en su corazón. Por las noches, les contaba historias a los pequeños, incluso cuando estaba cansada, incluso cuando le ardían los ojos. Los nietos, Miguel y Sofía, aún pequeños, no sabían lo que era vivir sin ese abrazo reconfortante. Era doña Elvira quien preparaba la comida, incluso cuando solo había arroz y un caldo aguado. Era ella quien velaba por ellos mientras dormían, incluso con dolores en los huesos. Era ella quien se aseguraba de que la casa no se derrumbara junto con las paredes agrietadas. Sin embargo, todo esto parecía invisible para Rogelio. El yerno no veía, no quería ver, y peor aún, se empeñaba en distorsionarlo. Con voz suave y tono cínico, les decía a los vecinos que Elvira era un estorbo en la casa. Decía que todo recaía sobre él, que cuidaba solo de los niños y que su suegra solo ocupaba espacio. «Solo sirve para rezar y tirar la comida», comentó una vez, lo suficientemente alto para que un grupo de señoras lo oyera. Y el comentario, hecho con crueldad disfrazada de broma, se extendió como la pólvora por las calles del pueblo. Poco a poco, la forma en que la gente la miraba empezó a cambiar. Las mujeres que antes dejaban ropa para lavar empezaron a irse sin saludar. El panadero ya no sonreía al verla. Los vecinos murmuraban entre sí cuando pasaba con un cubo de agua, y todo esto sin que Elvira comprendiera del todo el porqué. Dentro de la casa, Rogelio era amable con los niños, pero no movía un dedo para ayudar. Veía la televisión mientras Elvira limpiaba el suelo, le dejaba montones de platos sucios para lavar e incluso insinuaba, en voz baja, que debía estar agradecida por no haber sido despedida, y ni siquiera ante tanta injusticia, Elvira tomó represalias. Se lo guardó todo para sí misma, tragó saliva y siguió preparando la cena. Había algo en su interior que le impedía abandonar aquella casa. Quizá el amor por sus nietos, quizá la fe que cultivaba en silencio, o quizá la esperanza de que algún día Dios le revelara la verdad. Rogelio era un maestro de la palabra. Sabía cómo manipular, tergiversar los hechos, hacerse la víctima, y el pueblo, sin tiempo para observar con detenimiento, le creyó. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a pensar mal de un padre que llevaba a sus hijos a la escuela y les hablaba con tanto cariño? Elvira, en cambio, era discreta, no se defendía, no se justificaba. Simplemente seguía con su rutina, incluso notando que la soledad a su alrededor aumentaba. Pero había algo que Rogelio no podía controlar: la atenta mirada del cielo. Porque mientras él esparcía mentiras como un veneno sutil, Dios observaba cada gesto oculto, cada lágrima enjugada con prisa, cada noche en vela, junto a la estufa. Y el tiempo, ese silencioso aliado de la justicia,
Ya comenzaba a preparar el escenario para lo que estaba por venir, porque el desprecio tiene un límite, y cuando se sobrepasa, la verdad encuentra la manera de brillar, aunque sea en la oscuridad, aunque lleve tiempo, aunque duela. Con cada día que pasaba, Elvira sentía como si algo dentro de ella se rompiera en silencio. Ya no era solo el cansancio físico lo que la agobiaba, sino una fatiga más profunda, la que se instala en el alma cuando uno es juzgado injustamente. El pueblo, con sus calles estrechas y casas apiñadas, se había convertido en un tribunal sin rostro. Las miradas que la seguían cuando iba al mercado o al pozo ya no eran las mismas. Los vecinos que antes le regalaban una sonrisa, ahora desviaban la vista. Los saludos desaparecieron y en su lugar llegó el silencio, un silencio cargado de juicio. Era como si todos hubieran firmado un pacto de olvido. Ella, que durante años había cuidado sola de Mariana, que había ayudado en misa, que había cosido canastillas para los hijos de otros, ahora era tratada como si hubiera hecho algo vergonzoso. Y todo esto sin una palabra, sin una explicación, solo el peso sordo de la indiferencia. Elvira no era de dar discursos, nunca lo había sido, pero sentía que le estaban haciendo algo muy grave, algo que dolía más que cualquier enfermedad, una injusticia disfrazada de opinión ajena. Rogelio, por su parte, interpretaba bien el papel que había elegido. Ante el pueblo era el padre abnegado, llevando a los niños al colegio, saludando a todos con cortesía, diciendo: «Mi suegra es mayor, pero intento ayudar». Era sutil, manipulador. Sabía cómo hacer que los demás vieran solo lo que él mostraba. En el mercado se aseguraba de comprar fruta, aunque no se la llevara a casa. Hablaba a gritos con los vecinos de lo difícil que es cuidar de los niños y al mismo tiempo llevar la casa con una suegra que siempre está ahí. Y estas palabras, aunque no se pronunciaran directamente, caían como semillas en oídos dispuestos a juzgar. Dentro de la casa, sin embargo, la realidad era otra. Rogelio casi nunca se levantaba del sofá, vivía con el móvil en la mano, riéndose solo con vídeos o jugando a videojuegos, mientras Elvira limpiaba, cocinaba, cosía y cuidaba de los niños. Cuando ella le pedía ayuda para arreglar un grifo o recoger leña, él simplemente decía que estaba cansado o que eso no era cosa de hombres. Elvira lo hacía todo en silencio. Sabía que discutir era inútil y, peor aún, temía que cualquier confrontación pudiera generar aún más resentimiento. Solo quería paz, pero incluso la paz parecía lejana en ese momento. Miguel, con 9 años, era el más sensible. Notaba cuando la abuela volvía del mercado con los ojos llorosos. Percibía cuando se quedaba en el patio, llorando en secreto. Sofía, la más pequeña, no entendía mucho, pero preguntaba por qué su abuela estaba tan callada, y Elvira sonreía, diciendo que solo era cansancio. Jamás permitiría que los niños se sintieran culpables por algo que no les pertenecía. Pero en el fondo le dolía. Le dolía no ser escuchada, no ser comprendida, no ser defendida. Le dolía ver a su hija ausente, distante y frágil, ajena a todo. Le dolía aún más saber que si ella se derrumbaba, todo a su alrededor se derrumbaría también. Porque nadie más estaba allí para esos niños, solo ella. En la iglesia, donde solía encontrar consuelo, empezó a ir con menos frecuencia. Tenía miedo de ser observada, incluso allí de ser juzgada. Sus viejos amigos, que solían sentarse con ella en los primeros bancos, ahora se quedaban atrás, cuchicheando. No sabían qué ocurría, pero habían oído rumores, y los rumores, como siempre, eran más fuertes que la verdad. Una verdad que solo Elvira guardaba, una verdad solitaria que nadie quería ver. Aún así, no se
Rindió, siguió lavando, cocinando, cuidando, amando. Cada simple gesto era un silencioso grito de resistencia, porque en el fondo Elvira sabía que algo superior la protegía, quizás no los ojos del pueblo, sino los ojos de Dios. Y fue precisamente en ese momento de dolor más agudo, cuando todo parecía oscurecerse por completo, que algo, en silencio, comenzó a cambiar. Porque Dios, a diferencia de los hombres, no necesita pruebas para actuar. Él ve lo que nadie más ve. Y a veces, cuando el mundo entero se cierra sobre nosotros, es señal de que el cielo está a punto de abrirse. Era una mañana sofocante cuando Rogelio salió temprano, diciendo que se encargaría de la compra del mes. Elvira, acostumbrada a su ausencia en las tareas domésticas, no le preguntó nada. Se quedó en casa preparando agua para lavar la ropa del patio, mientras los niños jugaban con trozos de madera que usaban como juguetes. Cuando regresó, trajo unas bolsas, visiblemente más ligeras de lo habitual. Dejó sobre la mesa 3 paquetes de arroz mal envueltos, un frasco de aceite casi caducado y algo de carne de aspecto dudoso, envuelta en papel de periódico. Dijo que había encontrado un sitio más barato y que en estos tiempos hay que ahorrar. Elvira, al ver los productos, se sintió inquieta. Sabía que ciertos alimentos provenían de lugares donde no se respetaban las normas de higiene, pero también sabía que no tenía autoridad para enfrentarse a Rogelio. Respiró hondo y empezó a preparar la comida. Él cocinó el arroz con cuidado, preparó una mezcla ligera con los ingredientes disponibles y se la sirvió a los niños con cariño, esperando que no les sentara mal. Sin embargo, unas horas más tarde, Miguel empezó a quejarse de dolor de estómago. Poco después, Sofía se quejó de náuseas. Elvira se puso alerta, les puso paños húmedos en la frente a sus nietos y les tomó la temperatura. Aunque no tenían fiebre alta, los síntomas eran claros, una leve intoxicación alimentaria. Rogelio, que estaba acostado, se levantó deprisa y dijo que los llevaría al centro de salud. Elvira quiso ir con él, pero él la detuvo con una mirada fría. Dijo que no era necesario y se fue con los niños, dejándola sola y con el corazón apesadumbrado. En el pequeño centro de salud del pueblo, Rogelio se apresuró a informar de los síntomas y antes de que nadie pudiera preguntarle nada, lanzó la acusación con voz firme delante de todos en la sala de espera. Dijo que su suegra ya no sabía cocinar, que quizá había dejado que la comida se echara a perder e insinuó que era un riesgo dejar a 2 niños al cuidado de una anciana sin preparación. Las palabras resonaron como golpes de martillo sobre una campana rota. Las enfermeras intercambiaron miradas discretas. Algunos presentes negaron con la cabeza, otros susurraron. Y aún sin haberlo oído con sus propios oídos, al final de la tarde, los comentarios ya circulaban por el pueblo. Los niños se enfermaron por la comida de la abuela, decían algunos. Parece que olvidó la estufa encendida, decían otros. Nada de eso era cierto, pero cuando una mentira encuentra espacio en un corazón dispuesto a juzgar, crece como la mala hierba en tierra seca. Elvira se enteró de la acusación por su vecina Teresa, quien llegó a recoger una prenda de ropa y, con tristeza en los ojos, dejó escapar lo que había oído en la plaza. La abuela sintió que la tierra se movía, no por la gravedad de la mentira en sí, sino porque ahora sabía que nadie le creería, ni siquiera tuvo la oportunidad de explicarse. Cuando los niños regresaron, ya se sentían mejor. Solo habían sufrido un resfriado pasajero, como era de esperar por la mala conservación de los alimentos, pero el daño ya estaba hecho. Rogelio entró en la casa sin mirar a su suegra,
Les dio a los niños un beso forzado y se fue directo al dormitorio. Elvira, sola en la cocina, lavaba la olla del almuerzo como si pudiera borrar con jabón la humillación que comenzaba a acumularse en su piel. Dolía más que cualquier dolor físico. Dolía porque, en silencio, sabía que lo que la lastimaba no eran solo las palabras dichas, sino también aquellas que nadie se molestaba en cuestionar. El pueblo, una vez más, eligió el camino más fácil, y Elvira, por primera vez, pensó que tal vez no había salida. Pero el cielo no duerme, no se distrae, no olvida, y Dios, incluso cuando parece ausente, solo espera el momento oportuno para intervenir. Porque para quienes son humillados en silencio, la justicia divina no se demora, solo madura en el preciso instante de la fe. Aquella tarde, el sol aún proyectaba sus últimos rayos sobre el polvoriento pueblo, cuando Elvira regresó del centro de salud con los niños. Miguel ya caminaba, pero Sofía aún tenía sueño, así que la cargó en brazos, apoyando la cabeza de la niña en su hombro, con el cariño que solo una abuela amorosa podría ofrecer. El camino de vuelta pareció interminable. Las calles estrechas estaban llenas de miradas. La gente se sentaba en los portales, otros estaban de pie en los patios, fingían mirar al cielo, pero no podían evitar girar la cabeza para ver pasar a la mujer arrastrada lentamente por una avalancha de juicios silenciosos. Pero aquel día, los juicios no eran solo silenciosos. Un grupo de vecinos, reunidos cerca de la tienda de comestibles, dejaron escapar frases hirientes. Una mujer dijo en voz alta: «Hay gente que estorba más de lo que ayuda». Otra, al otro lado de la calle, añadió con brusquedad: «Sí, en fuera mi casa ya los habría echado». Elvira oyó cada sílaba, y aunque ninguna de esas palabras la llamaba por su nombre, supo exactamente a quién iban dirigidas. Podría haber respondido, podría haber gritado su verdad, podría haber contado lo que realmente sucedió dentro de la casa, pero no dijo nada. Solo apretó un poco más el cuerpecito de Sofía contra su pecho y caminó con paso firme hasta la puerta. En el portón, Rogelio la esperaba, con los brazos cruzados, con una expresión que mezclaba impaciencia y desprecio. En cuanto entró, ni siquiera preguntó por los niños, no quiso saber el diagnóstico, no le dio las gracias por nada. Simplemente profirió una frase cortante, como si se deshiciera de algo sin valor. «Deberías replantearte lo que haces aquí, solo complicas las cosas». Estas palabras, dichas con frialdad, se sumaron al coro de miradas en el pueblo y Elvira por un instante sintió que su mundo se desmoronaba. Con cuidado, recostó a Sofía en la cama y cubrió a Miguel con una sábana ligera. Cerró la puerta del dormitorio, se sentó junto al fregadero de la cocina y dejó que las lágrimas fluyeran en silencio. Por primera vez, consideró seriamente marcharse, dejarlo todo atrás, regresar al lejano barrio donde creció, buscar a una vieja amiga, empezar de cero lejos de la indiferencia, lejos de la malicia disfrazada de opinión, lejos de un yerno que nunca la respetó. Pensó en escribirle una carta a Mariana, explicándole todo con detalle, diciéndole que los nietos estaban bien, pero que ya no soportaba ser vista como una carga. Pero algo en su interior, algo que no era solo cariño ni terquedad, le susurró con fuerza. Algo le impedía hacer las maletas. No era orgullo, era otra cosa. Una certeza silenciosa de que, por muy duro que fuera el camino, aún no había terminado. Recordó lo que su madre le había dicho de niña. Cuando la injusticia se vuelve rutina, Dios prepara el momento preciso para inclinar la balanza. Y quizá por eso se quedó, porque en el Dinonsen
corazón de Elvira aún había fe, no una fe religiosa, sino una fe vivida, fe en lo invisible, fe en lo que es correcto, fe en la justicia que no viene de las manos de los hombres, sino de la respuesta divina. Elvira sabía que no podía probar nada, no podía cambiar la opinión del pueblo, ni deshacer las palabras de Rogelio, pero podía seguir siendo ella misma. Y eso, a veces, es lo que más les molesta a quienes intentan apagar la luz de los demás. Esa noche, mientras los niños dormían y la casa quedaba en silencio, Elvira encendió una vela ante la sencilla imagen de la Virgen que guardaba en un rincón de la cocina. No pidió nada. Simplemente permaneció allí, en silencio, con la mirada fija, como si lo dijera todo sin decir nada. Porque hay momentos en que el sufrimiento es tan profundo que las palabras resultan inútiles. Y es entonces cuando el cielo realmente empieza a escuchar. Porque cuando el alma guarda silencio, es Dios quien empieza a hablar a través de ella. Y allí, en medio de la oscuridad, sin público, sin testigos, sin ayuda, la respuesta que nadie esperaba comenzó a gestarse. Al día siguiente, mientras el pueblo aún asimilaba los rumores difundidos por Rogelio, Clara, la doctora del puesto de salud, no podía sacarse de la cabeza la imagen de los niños que llegaban enfermos. Había algo en la mirada de Elvira que la conmovió de forma distinta. Clara conocía a esa mujer desde hacía años. Conocía su discreción, su dedicación a su hija Mariana desde pequeña, la forma en que Elvira nunca pedía nada, sino que siempre ofrecía lo que tenía. En las ocasiones en que Clara colaboraba como voluntaria en comunidades vecinas, había visto a Elvira ayudar a mujeres de parto, consolar a madres afligidas, cocinar para familias en duelo. Le resultaba imposible creer que esa mujer, precisamente ella, fuera negligente con sus propios nietos. Algo no cuadraba, y el silencio de Elvira no parecía culpa, sino dignidad. Una dignidad que rara vez se encuentra. Clara sabía que la verdad no siempre aparece en las versiones que cuentan los adultos. Así que tomó una decisión. Le pidió a la recepcionista de la clínica que concertara una breve visita a los niños, con el pretexto de una revisión rutinaria. Cuando llegó a casa esa tarde, Rogelio ya se había marchado. Elvira, algo sorprendida, abrió la puerta con el delantal aún atado a la cintura. La doctora sonrió y dijo que solo quería ver cómo estaban los niños y charlar un rato. Miguel, tímido, entró primero. Después apareció Sofía con un pañuelo que usaba como muñeca. Clara, amable, se agachó a su altura y empezó a hacerles preguntas sencillas. ¿Cómo se sentían? ¿Qué comían? ¿Quién les contaba cuentos antes de dormir? Las respuestas surgieron con naturalidad, como brotan de los niños cuando se sienten seguros. Miguel contó que su abuela preparaba el almuerzo todos los días, que siempre probaba la comida antes para ver si estaba buena. Recordó que barría la casa, lavaba la ropa, y aún así encontraba tiempo para enseñarle a Sofía a dibujar. La niña, a su vez, le mostró un librito que su abuela había improvisado con hojas de papel dobladas y flores dibujadas para ella. Clara solo escuchaba. Cuanto más escuchaba, más sentido tenía todo. Los niños hablaban con cariño, con gratitud, con una admiración que no se enseña, se gana, y en ese momento, Clara tuvo la confirmación que buscaba. La imagen pintada por Rogelio no era más que un engaño bien elaborado. Al día siguiente, Clara llamó a Elvira a la clínica. La abuela llegó con pasos tímidos, insegura de haber hecho algo mal. Se sentó frente al médico con las manos entrelazadas en el regazo, esperando una advertencia. Pero Clara simplemente la miró a los ojos y le dijo con voz firme, pero serena: «Eres el pilar de esta casa y lo veo.
Los ojos de Elvira se abrieron de par en par, sin comprender. Y antes de que pudiera decir nada, Clara añadió: «Hablé con tus nietos. Te quieren. Saben perfectamente quién los cuida. Estás sosteniendo a esta familia con tus propias manos. No dejes que las mentiras de los demás apaguen la verdad que brilla en lo que haces cada día». Esas palabras entraron en Elvira como agua fresca tras un largo desierto. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, no como una carga, no como un peso, sino como alguien valiosa. Esto no cambió de inmediato el mundo exterior. Las calles del pueblo seguían igual, y las miradas aún suspicaces. Pero en su interior algo se encendió. La confirmación de que existía al menos una persona, una con autoridad, respeto y discernimiento, que veía la verdad. Y eso bastaba por ahora. Porque cuando una mujer encuentra una sola mirada sincera entre la multitud de juicios, recupera una fuerza que el mundo creía haber destruido. Y lo que Clara ignoraba era que su actitud sería el primer paso hacia un punto de inflexión mayor. Porque no era la única a punto de ver la verdad. Se acercaba la cosecha, y nadie cosecha lo que no ha sembrado. Clara, aún inquieta por todo lo que había presenciado en su conversación con los niños y por la expresión de sufrimiento de Elvira, sabía que aquella historia debía investigarse más a fondo. Algo en su interior le decía que había mucho más oculto tras las palabras de Rogelio. Y cuando la verdad empieza a salir a la luz, ya no se puede fingir que no se ha visto. Así que, en silencio, sin avisar a nadie en la casa, solicitó que la unidad de salud enviara a una trabajadora social para una visita sorpresa. Diría que se trataba de una revisión rutinaria del programa de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. La intención era simple: ver con sus propios ojos lo que se escondía tras los muros de aquella casa, donde la verdad y la mentira competían a diario. La asistente se llamaba Leticia. Era experimentada, discreta, y sabía reconocer las señales de que algo no andaba bien. Llegó a media tarde, cuando el sol hacía que el patio fuera sofocante y las gallinas picoteaban a la sombra de los árboles. Llamó a la puerta y Elvira respondió con una sonrisa amable y sorprendida. No dudó en abrir la casa. Leticia entró y, en pocos minutos, vio lo que necesitaba. Rogelio estaba tumbado en la hamaca, con la camisa desabotonada, la radio a todo volumen y una bebida sobre la mesa. No se levantó para saludarla, solo asintió con la cabeza, como si estuviera demasiado ocupado como para que lo molestaran. Elvira, en cambio, tenía las manos mojadas de jabón, fregando ropa en una vieja tina afuera. Los niños jugaban cerca, bien cuidados, pero en silencio, como si supieran que no debían molestar. La casa era sencilla, pero limpia, y no cabía duda de quién la mantenía así. Durante la visita, Leticia hizo preguntas rutinarias, observó el entorno, charló brevemente con Miguel y vio cómo Elvira interrumpía su colada para secarse las manos y ofrecerle amablemente un vaso de agua. Todo en ella denotaba esmero. No había rastro de pereza ni negligencia. Y en un rincón de la cocina, Leticia vio algo que le llamó la atención. 2 bolsas de plástico dobladas sobre el frigorífico, con el logotipo del ayuntamiento. Eran los mismos paquetes que ella misma había repartido semanas antes a las familias empadronadas. Pero allí, la cantidad de comida era mínima, mucho menos de lo que debería haber quedado. Algo no cuadraba. La semana siguiente, Leticia regresó a la comisaría y le contó a Clara lo que había presenciado. Ambas hablaron con el equipo del programa de asistencia alimentaria, quienes confirmaron que la casa de Rogelio había recibido más de esa cantidad.
Tras investigar un poco, encontraron una pequeña tienda en las afueras del pueblo, donde el dueño, sin saber que hablaba con un agente, comentó que había comprado paquetes de arroz, frijoles y aceite a una familia que vendía a bajo precio lo que recibía del gobierno. Y el nombre que mencionó, sin dudarlo, fue el de Rogelio. Esto indignó a Leticia y Clara, no solo por la malversación de fondos públicos, sino por la frialdad de un hombre que no dudó en alimentar su orgullo a costa del bienestar de los niños. No solo vendió la comida, sino que además dejó a Elvira a su suerte con lo que sobró. Y aún así tuvo la osadía de culparla. Se registraron todos los datos, se cotejó la información y se remitió el informe completo al departamento responsable. Ahora había documentos, testimonios y una clara distinción entre la verdad y la farsa. Pero aún faltaba algo que ningún informe podía lograr: la conciencia colectiva del pueblo. Porque hasta ese momento todo había ocurrido en secreto, entre notas y observaciones silenciosas. Era necesario que la comunidad, la misma que había juzgado a Elvira sin pruebas, viera con sus propios ojos la verdad que ella había mantenido oculta. Y el destino, como siempre, preparó el momento oportuno. Porque hay verdades que ya no se pueden contener. Y entonces la verdad salió a la luz, de la forma más inesperada. Lo que ni Clara ni Leticia previeron fue lo que sucedería por casualidad, o, como muchos dirían después, por designio divino. Una noche cualquiera, en una de las casas sencillas del pueblo, Mateo, un vecino de mediana edad que vivía a pocos metros de la casa de Elvira, revisaba unas viejas grabaciones en su celular. Era de esos hombres curiosos a los que les gustaba grabar conversaciones, fragmentos de programas de radio, historias contadas alrededor de la fogata. En una de esas grabaciones, hechas semanas antes, había pulsado el botón de grabar sin darse cuenta, mientras dejaba el teléfono colgado en la pared durante una conversación informal que escuchaba al otro lado de la línea. La conversación de Rogelio con otro conocido del pueblo, una charla que parecía banal, pero que contenía un veneno que nadie había presenciado aún de forma concreta. Al escuchar la grabación por casualidad, Mateo se detuvo. La voz era inconfundible. Rogelio hablaba abiertamente con un tono de desprecio que hirió incluso a quienes escuchaban desde lejos. Dijo, riendo, que era más fácil culpar a la vieja que parecer un padre negligente. Luego añadió irónicamente, ella lo aguanta en silencio y todos ya creen que es una carga. La risa que siguió fue como una puñalada en el aire. Mateo pausó el audio y se quedó inmóvil. Nunca había sentido mucha simpatía por Rogelio, pero hasta entonces pensaba que al menos era un hombre trabajador. Esto lo cambió todo. Era la prueba de lo que muchos aún se negaban a ver. Y más que eso, era el grito ahogado de Elvira, que por fin encontraba su voz. Al día siguiente, Mateo fue a ver a Clara al centro de salud. Llevaba su celular con la grabación y le pidió que la escuchara con atención. La doctora la escuchó de principio a fin, sin interrupción. Al terminar, respiró hondo y cerró los ojos un instante. La confirmación de sus sospechas le dolió más de lo que imaginaba, pero sabía que más gente debía escuchar esa grabación. Con el consentimiento de Mateo, Clara reunió a algunos líderes del pueblo, entre ellos 2 vecinos respetados y el propio presidente de la asociación local. En una reunión informal en el pequeño salón parroquial se reprodujo la grabación. El impacto fue inmediato. Un silencio sepulcral cubrió al grupo. Nadie pronunció palabra durante los primeros segundos.
Las palabras de Rogelio, tan descaradas y crueles, resonaron en la sala con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La verdad estaba ahí, al descubierto, sin ningún tipo de disfraz. Quienes tantas veces habían dado la espalda a Elvira, ahora se sentían cómplices involuntarios de la injusticia. El juicio precipitado, las bromas maliciosas, los murmullos a espaldas, todo salió a la luz como un espejo roto, reflejando la cobardía de cada uno. Mateo, con la voz quebrada por la emoción, dijo que ya no podía cargar con ese peso solo. No era justo para Elvira, no era justo para los niños, no era justo para nadie que aún conservara un mínimo de decencia en su corazón. Ese mismo día, el audio se extendió por el pueblo como la pólvora. En menos de 24 horas, casi todos lo habían oído. Las mismas personas que antes cruzaban la calle para evitar a la abuela, ahora guardaban silencio al verla pasar. Ya no había risas ni palabras duras, solo silencios incómodos y miradas bajas. En la feria nadie volvió a comentar la inutilidad de Elvira. En la iglesia, los bancos que antes se habían vaciado a su alrededor permanecían ocupados, pero en respetuoso silencio. Era como si, de repente, todo el pueblo hubiera despertado de un trance. Porque cuando las mentiras pierden su poder, la verdad se impone con un peso innegable. Y en ese momento, sin pedir nada, sin alzar la voz, Elvira empezó a ser escuchada. Porque cuando el silencio se cierne sobre las mentiras, la justicia empieza a hablar con fuerza. Y ese sonido, a diferencia de los susurros, no se olvida. Deja huella, transforma y prepara el terreno para algo mayor. A la mañana siguiente de la difusión del audio, el ambiente en el pueblo era distinto. Los comentarios maliciosos y los susurros burlones habían desaparecido. En su lugar reinaba un silencio denso, cargado de un pesar contenido. Elvira, como cada día, salió temprano a buscar agua al pozo de la esquina. Cargaba el cubo con ambas manos y sus pies, calzados con sandalias gastadas, levantaban polvo del suelo con su habitual dignidad. Pero esta vez algo sucedió diferente. Teresa, la vecina que antes había cruzado la calle para evitar hablarle, se acercó lentamente. Con la mirada baja y la voz entrecortada simplemente dijo: «Buenos días, doña Elvira». Y no estaba sola. Otros vecinos, que la habían ignorado durante semanas, comenzaron a saludarla, muchos con un leve asentimiento, otros con una mirada que, incluso sin palabras, imploraba perdón. La indiferencia se había roto, y aunque nadie expresó explícitamente su vergüenza, todo estaba en el gesto. Aquel susurro de «buenos días» tenía más peso que cualquier larga excusa. Elvira, sin comprender del todo qué había cambiado, simplemente respondió con amabilidad. No preguntó ni exigió explicaciones, pero en su interior algo comenzó a reconfortarla, como si el cielo por fin le abriera un respiro tras tantas semanas de sufrimiento. Ese mismo día, alrededor del mediodía, un grupo de la iglesia local se presentó en su puerta. Eran 4 mujeres y 2 hombres, todos con rostros conmovidos, que llevaban cestas con comida, ropa limpia y una Biblia nueva de tapa azul con el nombre de Elvira bordado. Dijeron que era ayuda de la comunidad, una forma de reparar el daño, aunque sabían que nada podía compensar lo que le habían hecho. Una de las mujeres tomó suavemente la mano de Elvira y le dijo, con lágrimas en los ojos: «No te mereces lo que has pasado. Que Dios te siga fortaleciendo». Elvira asintió conmovida, sintiendo por primera vez que ya no estaba sola. Miguel y Sofía, al ver el alboroto, corrieron a la puerta con los ojos brillantes. Habían recibido ropa nueva, juguetes sencillos e incluso una manta,
bordada con figuras de ángeles. Sin comprender del todo el motivo de tanta atención, simplemente sonrieron, felices de ver la casa llena de vida. El ambiente, antes cargado de tensión y miedo, ahora parecía respirar aire nuevo. Elvira pudo, por primera vez en mucho tiempo, preparar un almuerzo más decente. Hizo arroz, frijoles, trozos de pollo frito e incluso puso un mantel limpio en la mesa. Aquella comida fue silenciosa, pero llena de significado. No solo por la comida, sino por el sabor a un nuevo comienzo que traía consigo. Mientras tanto, afuera, los papeles comenzaron a invertirse. Rogelio, que hasta entonces había caminado por el pueblo con aire de importancia y confianza, empezó a sentir el peso del aislamiento. Los hombres que antes se detenían a hablar con él, ahora cruzaban la calle. El dueño de la tienda, que solía darle crédito, dijo que, por ahora, era mejor arreglar primero lo pendiente. Incluso el barbero de la esquina, que lo saludaba con bromas, evitaba mirarlo a los ojos. Poco a poco, Rogelio se convirtió en un nombre que nadie quería mencionar. No por miedo, sino por vergüenza. Todo el pueblo se había dado cuenta de que había alimentado una injusticia, y no había manera de fingir que nada había pasado. Las palabras que se oían en el audio, la forma en que se vestía, todo estaba demasiado presente en la memoria de la gente. Rogelio empezó a pasar más tiempo en casa, evitando salir. Ya no le gritaba a Elvira ni le exigía nada. La arrogancia que siempre lo caracterizaba parecía haber sido reemplazada por un vacío que él mismo no podía llenar. Ya no era el hombre admirado del pueblo, y eso, para él, fue un golpe más duro que cualquier castigo, porque perder el respeto de la gente cuando todo se construyó sobre mentiras es como caer sin nada a lo que agarrarse. Y fue en medio de este silencio colectivo, de este cambio de vientos, que algo mayor comenzó a gestarse, porque Dios aún tenía un último acto reservado para aquella fiel abuela. Y cuando actúa, siempre es en el momento preciso, ni antes ni después. El regreso de Mariana tuvo lugar en una cálida tarde, con el cielo teñido de tonos anaranjados y una suave brisa que recorría las estrechas calles del pueblo. Aún débil por la cirugía, bajó lentamente del coche, sostenida por un chófer del ayuntamiento que la había encargado llevarla a casa. Vestía ropa sencilla y su rostro reflejaba un cansancio acumulado no solo por la recuperación física, sino también por la ausencia de sus hijos y la extraña sensación de que el mundo a su alrededor había cambiado silenciosamente durante su ausencia. Al acercarse a la puerta, oyó las voces de Miguel y Sofía jugando en el patio, y al ver los rostros radiantes de sus hijos, dejó caer el ligero bolso que llevaba, corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos y los abrazó con fuerza, a pesar del intenso dolor que aún sentía en el abdomen. Elvira, que estaba en la cocina preparando la cena, oyó el alboroto y fue a la puerta. Se detuvo un instante, viendo a su hija arrodillada en el suelo de tierra, abrazando a sus nietos. Era una escena que había esperado durante semanas, en silencio, con el corazón apesadumbrado. Pero no se apresuró. Dejó que Mariana disfrutara de ese momento primero. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, fue como si todo lo que había permanecido silenciado cobrara voz. Mariana se levantó lentamente, se acercó a su madre y, sin decir palabra, apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, como si el peso de todo lo que había sido omitido necesitara liberarse de inmediato, rompió a llorar en el regazo de la mujer que la crió. El llanto era doloroso, sincero, lleno de culpa y gratitud a la vez. Elvira abrazó a su hija con firmeza,
acariciándole el pelo como cuando era pequeña, sin exigir explicaciones, sin pedir nada. Simplemente la abrazó. Mariana, con la voz quebrada, dijo: «Mamá, no lo sabía. Perdóname por todo. Salvaste a mis hijos y mi hogar». Y en ese momento, Elvira comprendió que su lucha no había sido en vano. Todo el sacrificio, todo el dolor, todas las lágrimas silenciosas se estaban reparando, poco a poco. Era una recompensa que no se mide en dinero ni estatus, sino en un profundo reconocimiento. Una victoria que solo conocen los corazones humildes, cuando, finalmente, la verdad encuentra cabida en los ojos de quienes más importan. A partir de ese día, comenzó una nueva etapa. Rogelio, que hasta entonces seguía durmiendo en la habitación del fondo, fue informado directamente por Mariana. Ya no había sitio para él allí. El equipo sanitario le había puesto al tanto de todo: la grabación de audio, los informes, la acusación de robo de comida, el desprecio con el que trataba a su madre y a sus propios hijos. Nada de eso se podía deshacer. Y Mariana, aunque aún frágil, encontró la fuerza para actuar. Le dijo que debía irse, que su presencia era perjudicial para la casa y que nada de lo que dijera podía borrar lo que ya era evidente. Rogelio intentó discutir con las mismas excusas de siempre, diciendo que lo estaban tratando injustamente, pero Mariana se mantuvo firme. En aquella mujer cansada, hija de Elvira, había ahora una nueva claridad. La misma claridad que brota en aquellos a quienes el dolor y la verdad les han abierto los ojos. La ausencia de Rogelio solo se sintió por el alivio que dejó. La casa volvió a respirar. Los niños jugaron sin miedo, y Elvira volvió a dormir sin la constante opresión de sentirse observada con resentimiento. Los días siguientes fueron sencillos, pero llenos de una paz que hacía tiempo que no se respiraba entre esas paredes. Mariana empezó a ayudar con las tareas, a pesar de sus limitaciones físicas. Se sentaba con su madre a bordar, escuchaba con atención las historias de sus nietos y se aseguraba de que Elvira no se sobrecargara aún más. Era como si aquella casa se hubiera reconstruido no con cemento ni madera, sino con perdón, verdad y fe. Pero la justicia no se limitó al abrazo. Se confirmó con una decisión que lo cambió todo. La decisión que cambiaría para siempre el destino de esa familia no llegó con estruendo ni anuncios públicos, sino que se sintió como un profundo alivio que inundó cada rincón de la casa de Elvira. La trabajadora social Leticia, tras recopilar los informes de la doctora Clara, las actas de la visita domiciliaria, los testimonios de los niños y la reveladora grabación de Mateo, llevó el caso a la fiscalía. Los documentos se organizaron, las declaraciones se transcribieron y la conexión entre cada injusticia cometida por Rogelio quedó clarísima. Ya no cabía duda. El hombre que decía ser el proveedor, un padre devoto y víctima de una suegra inútil, en realidad se alimentaba de mentiras y conveniencia, a costa del dolor de una mujer que solo conocía la rendición. Unos días después llegó la orden oficial. Rogelio sería desalojado legalmente de la residencia y puesto bajo investigación por malversación de fondos públicos y abuso psicológico. Mariana firmó la autorización con manos temblorosas, pero con la mirada firme. Sabía que no era solo un documento, era el fin de un ciclo oscuro. Y Elvira, al recibir la noticia, respiró hondo como si liberara el aire que llevaba años atrapado en el pecho. No gritó, no celebró, simplemente sonrió discretamente y volvió a doblar la ropa en el tendedero. Su victoria siempre había sido silenciosa. Pero ese día, hasta el viento pareció danzar a su alrededor. Con la partida de Rogelio, se abrieron nuevos
Ugaminos. El ayuntamiento, conmovido por la implicación de la comunidad y la gravedad del caso, autorizó una asignación mensual directamente a Elvira, a su nombre como tutora temporal de los niños. La ayuda no era lujosa, pero bastaba para garantizar una alimentación digna, material escolar, medicinas y cierta tranquilidad. La certeza de que a partir de entonces sus nietos contarían con lo esencial para crecer con dignidad fue, para Elvira, una verdadera bendición. No por su valor material, sino porque representaba el reconocimiento oficial de su papel en aquel hogar. La iglesia local, conmovida por el cambio que había transformado el pueblo, decidió unirse en un gesto de gratitud. Sin alardear, organizaron jornadas de trabajo los sábados para renovar la casa de Elvira. Cambiaron el viejo tejado por uno nuevo, repararon las grietas de las paredes y pintaron las habitaciones con colores suaves y acogedores. Las endebles mesas de la cocina fueron sustituidas por sillas robustas. Incluso una nueva cortina, cosida por las propias señoras de la parroquia, fue colgada en la ventana principal. Mariana, aún convaleciente, lo observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Era difícil de creer que, después de tanto abandono, ahora recibieran cuidados que sanaban no solo sus cuerpos, sino también las heridas invisibles que llevaban en el alma. A finales de ese mes, cuando todo parecía más tranquilo, el pueblo organizó espontáneamente una discreta celebración. No fue una fiesta con música ni extravagancia, sino una sencilla reunión en el salón parroquial. Se colocaron sencillas flores en jarrones improvisados y se le entregó a Elvira una cesta de fruta fresca y pan casero en nombre de todos. Uno de los escolares recitó un poema sobre la fortaleza y la bondad, y una vecina conmovida leyó un texto escrito por Clara en homenaje a su abuela, quien había sostenido a toda una familia con fe y silencio. Elvira no quiso decir mucho. Él simplemente le dio las gracias con voz temblorosa, diciendo que todo lo que había hecho había sido por amor. Dijo que no guardaba rencor, solo gratitud por haber visto la justicia de Dios manifestada con tanta claridad. Muchos allí no pudieron contener las lágrimas. La mujer que antes era ignorada en las calles, ahora era vista como un ejemplo, un símbolo de fortaleza silenciosa, fe activa e inquebrantable humildad. Esa noche, mientras Elvira regresaba a casa de la mano de sus nietos, una suave brisa recorría las calles del pueblo. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo y Mariana, desde la puerta, sonrió al verlas acercarse. Y en ese instante, hasta el cielo pareció sonreírle. La noticia se extendió mucho más allá de lo imaginable. El editor de un pequeño periódico regional que visitaba el pueblo en busca de historias humanas reales para la nueva columna, se enteró de la historia de Elvira a través de un empleado del ayuntamiento. Curioso por conocer los detalles y conmovido por la silenciosa fortaleza de la mujer que había criado a 2 nietos a pesar de la humillación y el abandono, el periodista pidió permiso para entrevistarla. Elvira, tímida como siempre, dudó al principio, pero Mariana la animó. Le dijo que quizá esta era una forma de inspirar a otras mujeres que, como ella, cargan con el peso del mundo sobre sus hombros sin que nadie lo note. El reportero pasó una tarde con ellos, sentado a la mesa de la cocina, donde Elvira sirvió café recién hecho y galletas sencillas, preparadas con lo que tenía a mano. Escuchó más de lo que preguntó, y al final de la conversación sus ojos se llenaron de lágrimas. Días después se publicó el artículo con el titular en letras grandes: La abuela que sostuvo un hogar con fe y silencio. El texto era directo pero profundo. Narraba cómo una anciana, sin apoyo ni protagonismo,
Se enfrentó al desprecio de su propia comunidad, fue humillada por su yerno y, sin embargo, no se dejó vencer por el resentimiento. Relataba cómo cuidó a sus nietos, protegió a su hija del sufrimiento y se mantuvo firme hasta que la verdad salió a la luz. El reportaje concluía diciendo que Elvira no alzó la voz, sino que crió a una generación con amor y valentía. La reacción fue inmediata. Los habitantes del pueblo, que aún desconocían todos los detalles, comenzaron a mirar a Elvira con renovado respeto. Familias de comunidades vecinas enviaron cartas de apoyo. Y el momento más conmovedor tuvo lugar el domingo siguiente, cuando el párroco, con la voz entrecortada, anunció durante la misa: «Hoy, nuestra hermana Elvira nos hablará de esperanza». La iglesia, que ya estaba más llena de lo habitual, quedó en completo silencio. Elvira caminó lentamente hacia el altar, con la Biblia azul en las manos, y observó las filas de rostros familiares. Respiró hondo, y con voz firme pero serena, comenzó a hablar. Ella no pronunció ningún discurso. Tú contaste tu historia. Relataste cómo temías rendirte, cómo llorabas en secreto para no preocupar a tus nietos, cómo rezabas en silencio, pidiendo solo fuerzas para seguir adelante un día más. Dijiste que nunca le habías deseado el mal a nadie, pero que creías que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y que el amor, cuando es verdadero, sobrevive incluso al desprecio. Los presentes no pudieron contener las lágrimas. Algunas mujeres se tomaron de las manos. Hombres que nunca antes habían hablado con Elvira llegaron a respetarla profundamente. Cuando terminó, toda la iglesia la ovacionó de pie, pero ella simplemente bajó la cabeza y regresó a su asiento, como si ya llevara dentro de sí toda la recompensa que necesitaba. Tras la celebración, Miguel y Sofía corrieron hacia ella, y allí, delante de todos, Miguel la llamó Mamá Elvira por primera vez, con los ojos brillantes. Sofía repitió el gesto sonriendo, como si fuera lo más natural del mundo. Elvira se arrodilló para abrazarlos, y la emoción que inundó la iglesia en ese momento fue difícil de describir. Era como si algo mucho más grande estuviera presente, como si aquella mujer, tan sencilla y tan fuerte, estuviera siendo coronada por el cielo ante toda la comunidad. Mariana se acercó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo con voz temblorosa: «Dios honró a quien nadie quería ver». Elvira la abrazó con fuerza. Era como si todo el dolor, por fin, hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Todo el pueblo lo reconoció. Aquella mujer, a la que muchos habían juzgado en silencio, era en realidad el pilar que mantenía unida aquella casa cuando todo parecía derrumbarse, y para quienes aún dudaban, era imposible negar lo que Dios había hecho, porque hay historias que no necesitan pruebas, solo ojos abiertos. Y allí, a la luz de aquella mañana, nadie podía mirar a Elvira sin presenciar un milagro. Con el paso de los días, cuando la tensión finalmente se disipó y la rutina se estabilizó en aquella casa, doña Elvira comenzó a comprender con mayor claridad todo lo que había vivido. No se trataba solo de un recuerdo amargo que quedaría en el pasado, sino de una lección profundamente grabada en su alma. Había sido humillada en silencio, ignorada por ojos que no querían ver, juzgada por voces que desconocían su historia. Y aún así, eligió no rebajarse al nivel de las mentiras. Eligió el camino más difícil, el de confiar en que Dios veía lo que nadie más veía, que el tiempo revelaría lo que debía ser revelado. Aprendió que el silencio sostenido por la fe tiene más poder que cualquier grito de desesperación, porque la fe, cuando no es ruidosa, es aún más poderosa.
No necesitaba demostrarle nada a nadie, porque quienes se guían por un propósito no caminan para complacer a un público. Elvira era, sin saberlo, un testimonio viviente de resiliencia espiritual. Demostró que cuando todo parece desmoronarse por fuera, es desde dentro donde se establece la base de la verdadera fortaleza. Mariana, a su vez, empezó a ver a su madre con otros ojos. Siempre la había querido, pero ahora aprendía a confiar profundamente en ella. La ausencia forzada, causada por la hospitalización, había sido un punto de inflexión. Mariana aprendió, entre el dolor y la gratitud, a reconocer las señales de Dios en los detalles de la vida. Comprendió que lo divino se manifiesta no solo en grandes milagros, sino también en pequeños gestos de fidelidad, en la mirada de un niño bien cuidado, en la sencilla olla que nunca se queda sin comida. Fue en el silencio cotidiano de Elvira, en esa rutina sin reconocimiento, donde Dios sembró la lección más poderosa, que la grandeza reside en la constancia. Mariana empezó a buscar más la presencia de Dios, no como un ritual, sino como una conciencia viva, presente en cada decisión. Comprendió que a veces, para ver con claridad, primero hay que cerrar los ojos y sentir. El pueblo, antes tan propenso a señalar con el dedo y tan lento para investigar la verdad, también cambió. Casi imperceptiblemente, los habitantes comenzaron a hablar menos de la vida ajena y más de sus propias acciones. Quienes habían creído las palabras venenosas de Rogelio aprendieron que juzgar por las apariencias no solo engaña, sino que hiere, y que cuando se juzga sin amor, hasta los corazones más viejos se ciegan. Las mujeres empezaron a observar con más atención a sus vecinas silenciosas, y los hombres a respetar más las voces tranquilas de las madres y abuelas que siempre habían sostenido sus hogares sin buscar reconocimiento. El pueblo aprendió que no es la fuerza del discurso lo que revela la verdad, sino la coherencia de los actos. Y esto aseguró que el recuerdo de todo lo sucedido a Elvira no se olvidara como un escándalo pasajero, sino que se conservara como ejemplo. Y sobre todo, lo que quedó grabado en el corazón de todos los presentes fue la forma en que Dios obró, sin ruido, sin ostentación. Dios no se manifestó con estruendo ni exigió reflectores. Actuó justo donde se necesitaba, en el momento preciso, con una precisión imposible de planear. Exaltó a los humildes, desenmascaró a los mentirosos, reivindicó el honor de los oprimidos, no mediante la violencia, sino mediante la verdad que madura con el tiempo. Era como si hubiera escrito, página a página, esa historia para demostrar que los humildes no solo serán exaltados, sino exaltados en el momento justo, de la forma más sorprendente, y quizás todo lo que estás viviendo ahora mismo también tenga un propósito silencioso. Quizás tu dolor de hoy esté preparando el terreno para la justicia que aún está por revelarse. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y dale a me gusta. Y si has visto a Dios actuar en silencio, comparte tu experiencia en los comentarios. Puede que sea justo lo que alguien necesita escuchar. Nos vemos en el próximo video.